Somos la U. Gracias, Mónica, por la invitación. Muchas gracias, Andrés, maestro. Para mí siempre es un placer y una dicha venir a compartir la pasión de la lectura. Bueno, profe, y acercarnos a esta experiencia, a esta vivencia que dejó Ana Frank narrado en su diario y pues que puso al descubierto muchos acontecimientos históricos del Holocausto nazi y pues vamos a hablar de esta publicación. Sabemos que hubo dos versiones, la versión A, la versión B y pues bueno, empecemos, profe. Bueno, pues lo primero que habría que destacar es la maravilla de la perspectiva de este relato. Tenemos que decir que la protagonista es una niña de 13 años, alemana. Bueno, ahora que hablaban ustedes de los libros que están leyendo, 4 libros a 3 páginas o un libro de un chorreón, ¿cierto? Sí. Pues los alemanes son muy buenos lectores. Un libro que leo como que siempre y hay otros que le pego un besito así, un pico, eso sí. Sí, el elogio de la lentitud en la lectura. Y fíjense que sorprende que una niña de 13 años se encierra en un domingo 14 de junio de 1942, se dé a la tarea de hacer la escritura de un texto. Cuando uno coge una versión como la que tiene Mónica y nos mostró, lo primero que uno va descubriendo es una redacción, una escritura bien hecha, bien pensada, meditada, y bueno, casi que surge la duda. Ella, una niña de 13 años a la que le regalan de cumpleaños de 13 años un libro rojo, ¿cierto? Sí. Un diario rojo de color rojito que se pone a escribir ahí. Dice uno, ¿es capaz de tener esta perspectiva de mundo? Bueno, si no fuera una niña alemana, tal vez uno lo dudaría, pero la educación, los padres que ella tiene, la familia de donde proviene, que me gustaría empezar por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué una niña de 13 años es capaz de hacer esas observaciones que van más allá de la descripción de lo que está pasando, de lo que ocurrió y de lo que se escucha en la radio y de lo que sus acogedores, las personas que los cuidaron, sus cuidanderos, les iban contando día a día? Ella se vuelve, el libro en general es un interesante itinerario de la guerra, desde esa fecha, desde el 14 de junio, Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, sí señor, hasta el martes 10 de agosto de 1944. Entonces, lo primero que ella nos muestra es un itinerario de la guerra, es decir, qué está pasando cuando obviamente se encierran, está Alemania en su momento más fuerte, pero ya empieza a decaer, y nos menciona además sus relatos de escuchar por el radio Philips, el que tuvo todo el mundo. Si no es Philips, no es la radio. Escuchaban lo que decía la BBC y transmitía la reina. Paréntesis, ¿se acuerda cuando la propaganda decía, tarde o temprano su radio será un Philips? Así es, será un Philips. Entonces, llama la atención eso, que una niña, primero que todo y antes que nada, desde su perspectiva, con una muy buena escritura, nos cuenta durante esos casi 25 meses en total, ¿no?, que duró ese encierro, su perspectiva. La familia de ella, ¿quién era? Bueno, era hija de una familia heredera de ricos, ¿cierto? De un negocio. Los abuelos de ella eran unos abuelos que tenían plata, que habrían emigrado, ¿cierto?, a Ámsterdam. Sus padres habían montado allí un negocio y efectivamente tuvieron la posibilidad de Edith, que era su mamá, Otto, que es el único que sobrevive de los 4, a quien ella en el libro lo llama Pim, cariñosamente, en lugar de decirle papá, o no sé si en alemán Pa es Pim, no sé, que nos diga algún estudioso de nuestros licenciados de la universidad. Está su hermana Margot, que es 2 o 3 añitos mayor que ella, y bueno, en ese universo de una familia adinerada que tenía acceso a libros, a cultura, a una buena educación, pues este padre previsivo toma la decisión de
aprovechando una construcción que había en donde estaba su oficina, construir lo que fue el primer título con el que se publicó el libro, ¿no, Mónica? Que fue La casa de atrás. Así ella siempre quiso ser escritora. ¿Así se conoció el primer libro? Sí. Ella siempre quiso ser escritora y cuando empezó el diario, ella quiso ponerle ese título, La casa de atrás. O sea, una cosita también pequeña, como el profesor Mónica ya hace muchos días me había dicho que quería hacer algo con Ana Frank. Yo le dije encantadísimo, porque yo nunca he leído el libro y siempre he tenido eso como un texto muy importante donde las personas llegan mucho a él. Y profe, me sorprende algo. ¿Esto se desarrolla, es en Alemania o en Holanda? Lo digo porque ustedes recuerdan cuando vino Holanda, también como país invitado, uno de sus grandes uno de sus grandes momentos en la feria del libro tenía que ver con el libro de Ana Frank y con un escenario que habían hecho allí. Entonces, claro, por eso me sorprendió lo de Alemania y la cultura alemana tan rica, y por eso es creíble que la niña con esa cultura pueda escribir también. Y ya Mónica nos da más luces. Uno quería ser escritora. Bueno, yo quisiera anotar algo ahí, es lo siguiente. ¿Cómo sería la fuerza creadora, la imaginación y toda esa heredad que tiene de su estructura familiar, que en el ático de la casa es donde desarrolla todo este enfoque que se va a convertir en un texto universal, ¿cierto? Sin duda. Cuando uno ve la película, sí, bien relajado, dice la premonición histórica que ella empieza a tener en el ático de su casa cuando empieza a escribir el texto, ¿cierto? Y fíjate que se mete en universos que parecían no estar relacionados con ella. El problema de los breves textos sexuales, sí. 1. 2, el problema de la menstruación, ¿te acuerdas? Sí, aparece mencionado. Hace 2 meses, no, recuerdo, dice, hace 2 meses no me llegaba, ya llegó y se retomará la costumbre de escribir algo así ella. Sí. Y me parece, Rafa, que ahí son 2 momentos claves en ella, ¿cierto? Sí. Viene un señor a hablarme de sexo, ¿te acuerdas? Sí. Cuando empieza con Peter, bueno, ¿con quiénes se encierra ella? Claro. ¿Con quiénes empieza a descubrir ese mundo? ¿Qué es lo interesante del libro? Primero, pues que es la transición de un adolescente. Díganme, ¿qué otro libro de un chico que tiene 12 años o 13 años, que es niño, está pasando hacia la transición de la adolescencia y deja un registro, casi que hace unas 2 o 3 notas por mes, de cómo está viviendo ella esa metamorfosis que para nosotros a veces es inasible, que para nosotros a veces preguntarle a un niño, oye, ¿tú qué piensas del mundo? ¿Qué piensas de tu padre? ¿Qué piensas de tu madre? ¿Qué piensas de tu hermana? ¿Qué piensas de que, bueno, estás empezando a vivir la menstruación allí encerrada, ¿cierto? Entonces digamos que eso es otra perspectiva muy interesante porque nos muestra la transición. Yo digamos resalté como 2 ideas ahí bien fuertes que dice, es una especie de un viaje hacia sí misma a través de los otros, porque claro, tiene unos otros que son 8 más quienes los visita, 8 con los que conviven y los cuidadores, ¿cierto? Pero es su interacción con ellos cotidiana, diaria. Me hizo recordar una obra de teatro muy chévere de Sartre que se llama La puta irrespetuosa, donde sale una frase muy famosa de él, y es que el infierno son los otros. Porque en La puta irrespetuosa lo que hace Sartre es encerrar a 6, creo que 4 o 5 personajes, no me acuerdo, que eternamente se van a tener que coexistir con ellos y coexistir con otras personas en, no sé, 60 metros cuadrados. Eso es menos que una nave espacial, menos que la estación espacial nuestra, durante casi 25 meses, 24 horas al día, en una rutina de silencios, que había que cumplir unas reglas así súper radicales para que no los escucharan los empleados que estaban al lado, ¿cierto? Entonces uno decía, bueno, es un viaje hacia sí misma a través de los otros, es un itinerario de la guerra, y por supuesto es un camino que ella recorre con nosotros de una manera maravillosa. Yo le recomendaría sin duda a los jóvenes de ahora, a los chicos que están viviendo es un libro que deberían leer los chicos de grado 6º, 7º,
noveno, ¿cierto? Porque realmente plantea otros asuntos. Por ejemplo, el conflicto con su madre. Y uno diría, ese conflicto, digamos, ahí está un complejo de Electra, ve uno una relación muy fuerte con su padre, donde tiene una confianza enorme hasta el punto que algo así como le dice, oiga, Peter, que es el hijo del matrimonio de los Van Damme, que en realidad en la vida real se llamaban los Van Pers, Peter, que es un chico que le lleva 3 añitos, con el paso del tiempo lo veía feo, lo veía tonto, lo veía estúpido, pero esa fuerza de convivir, esa fuerza de estar aquí viéndose todos los días, termina encontrándole como un encanto, y Peter entonces se vuelve su amigo, y después, como él es el único que tiene cuarto arriba, ¿cierto? Va y le comenta a su padre, oye, ¿será bueno? Imagínate, prepárate tú con tu hija. Papá, ¿será que me das permiso de irme a estar 2 horas con este chico y no vamos a estar a 1 metro de distancia? Y el papá ahí escuchando eso. Pero ¿sabes lo que yo digo? Ana es astuta. Muy astuta. ¿Y por qué lo planteo en esos términos, Rafa? Ella termina aceptando al feo, al maluco, al ridículo, al insoportable, al invivible, porque ella sabía que iba a sacarle partido a esa relación. Así es. Eso último que tú planteas, como que lo tenía premeditado. Sí, yo me voy acá y tengo todas las comodidades. Y el choque para el momento es si el papá acepta o no acepta, ¿cierto? Pero el papá también está convencido de que ella tiene una manera de ver el mundo de otra manera diferente. Así es. Y además, pues hablan todo el tiempo, ¿no? Correcto. Entonces, pero con la mamá, en cambio, no. Con la mamá, queridas oyentes, que han tenido peleas, que han peleado con su madre desde cuando estaban en la cuna, es impresionante la reflexión y la descripción de cómo se da esa relación, se muestra el conflicto y una denuncia constante de cómo la subvaloran, que porque es niña, ella diciendo, no, yo he leído, yo conozco, bueno, es una cosa maravillosa, no puede hacer la historia lectora de Ana, porque además una de sus amigas, de sus cuidadoras, tenía la misión de ir cada semana, Eli, y sacar los libros de la biblioteca, y uno puede hacer la historia de la lectura de su historia lectora, porque va contando, estoy leyendo este libro, traje este me pareció bien, este me pareció no tanto, este no me lo dejan leer porque soy una niña, y a medida de que va avanzando, digamos, su relato, nos va contando sus amores, la historia, y dentro de la historia, la mitología griega y romana, y bueno, una serie de relatos que le van dando una fuerza, pero le molesta que su mamá todo el tiempo ve, la critica, la regaña y presenta una imagen de ella pésima, entonces todo el mundo la tiene y muestra esos conflictos, entonces por eso estos oyentes que nos están escuchando, esas mujeres, si alguna vez han peleado con su mamá o no han descansado en ese conflicto, ahí se van a sentir identificadas. Ahora fíjate, ¿cuál es la mirada que ella tiene? Y eso es lo que yo percibo cuando miro el texto. Parece que ella fuera un estorbo para la mamá, ¿cierto? Sí. Ahora, una discusión también que se ha dado, se ha dialogado, es la primera reivindicación de una niña mujer, es la reivindicación de unos niños frente a ese poder matriarcal, ¿cierto? Así es. Creo que ahí se erigió una de las primeras defensas del niño y de una mujer niña o de una niña mujer en ese periodo conflictivo de Alemania. Así es. Y mira que eso que acabas de decir, me recuerdo la escena de cuando el papá está enfermo, ella no era muy creyente, su papá no tanto, pero estaba el hábito de rezar. El papá se enferma y todas las noches el papá era el que iba, la arropaba y rezaban juntos en un rito que los unía. Y cuando su papá no puede, su mamá baja, llega a su habitación y le dice, ¿por qué no rezamos juntos? Y ella le dice, no mamá, contigo no puedo. ¿No? Y entonces... y ella escribe en su diario por qué no puede. No vamos a contar todo porque creo que sí es un texto muy valioso, sobre todo en tiempos de neofascismos. O sea, creo que es importante rescatar este libro porque en épocas neofascistas como las nuestras, de ultraderechas que son intolerantes y que se inventan pues se inventan motivos de discriminación,
pues esa es una de las primeras, en las primeras anotaciones que ella hace, pues ella dice, no entiendo por qué por ser judía estoy aquí encerrada, no entiendo por qué estoy pagando todo este asunto. Y a medida que va pasando el relato, ella va entendiendo que parece eso de ser judío terrible, que por una cosa como esa les esté pasando a ellos y a los millones que están mirando ahí. ¿Sabe qué paralelo hago ahí, profesor Rafael? ¿Cuál, maestro? El paralelo de una pequeña niña mujer que es víctima de la arremetida fascista de ese momento, ¿verdad? Sí. O de la arremetida de Hitler, con lo que va a sufrir Hannah Arendt posteriormente, que tiene que emigrar porque su convicción de ver el mundo es distinta a como los nazis interpretaban el mundo, y tiene que salir y es perseguida abiertamente. Frank no es perseguida, pero recluida en el ático fue una manera de castigo, ¿cierto? Sin duda. Y creo que viene la segunda palabra que me llamó la atención, y es conmovedor leerlo porque es un símbolo de resistencia. Me parece que una palabra importante, yo escogí muchas palabras que iban apareciendo allí, que se me iban ocurriendo a medida que las iba releyendo el texto. Resistencia, una manera de resistir, una actitud como esa. ¿Cómo se resiste, no? ¿Cómo se resiste para defender la vida y para... me gusta mucho cuando hacen las alusiones a la posguerra. No abandonan, digamos, la posibilidad de sobrevivir, y hacen un esfuerzo muy grande porque tienen claro que en algún momento van a tener la posibilidad de salir de allí y recuperar su vida. Ella es ingenua en eso porque cree que va a volver un poco a lo de antes, pero es esos planes de qué hacemos después de la posguerra y qué va a pasar con nosotros. Esa resistencia, bueno, aparecen otras palabras, la zozobra, porque es que, se entran varias veces los ladrones, la situación está difícil, hay escasez, incluso para los mismos alemanes, ¿no? Y entonces se entran varias veces los ladrones, esa zozobra de que los van a descubrir o los van a pillar. Me parece importante, y ella utiliza la palabra marcados, volviendo del estigma, ¿no? Como un marcaje. Sí, me siento... ¿Por qué estamos marcados por ser judíos? ¿Por qué tenemos ese estigma? ¿Por qué ese tema de lo racial es tan grande? Y me parece muy bonito porque ella hace una lectura de carácter, hace una lectura de libros y hace una lectura de la coyuntura que está pasando allá afuera a partir de la información. Por eso quien acoja el libro, quien lo lea, bueno, Mónica, creo que ya se animó a citar algo. Sí, profe. Y lo vamos a leer porque es una carta larguita, dice. Eso fue hace 75 años, esa fue el 22 de mayo de 1944. Querida Kitty, el 20 de mayo papá perdió 5 tarros de yogur en una apuesta con la señora Van Damme. En efecto, la invasión no se ha producido aún, y creo poder decir que en todo Ámsterdam, en toda Holanda y en toda la costa occidental europea, hasta España, se habla, se discuten y se hacen apuestas noche y día sobre la invasión sin perder las esperanzas. La tensión sigue aumentando. No todos los holandeses, de los que pensamos que pertenecen al bando bueno, siguen confiando en los ingleses. No todos consideran que el bluff inglés es una muestra de maestría, nada de eso. La gente por fin quiere ver actos de grandeza y heroísmo. Nadie ve más allá de sus narices, nadie piensa que los ingleses luchan por sí mismos y por su país. Todo el mundo opina que los ingleses tienen la obligación de salvar a Holanda lo antes posible y de la mejor manera posible. ¿Por qué habrían de tener esa obligación? ¿Qué han hecho los holandeses para merecer la generosa ayuda que tanto esperan que se les dé? No, los holandeses están bastante equivocados. Los ingleses, pese a todos los bluffs, no han perdido más honor que todos los otros países, grandes y pequeños, que ahora están ocupados.
Los ingleses no van a presentar sus disculpas por haber dormido mientras Alemania se armaba, porque los demás países, los que limitan con Alemania, también dormían. Con la política del avestruz no se llega a ninguna parte. Eso lo ha podido ver Inglaterra y lo ha visto el mundo entero. Y ahora tienen que pagarlo caro, 1 a 1, y la propia Inglaterra tampoco se salvará. Ningún país va a sacrificar a sus hombres en vano, sobre todo si lo que está en juego son los intereses de otro país, y tampoco Inglaterra lo hará. La invasión, la liberación y la libertad llegarán algún día, pero la que puede elegir el momento es Inglaterra, y no algún territorio ocupado ni todos ellos juntos. Con pena e indignación por nuestra parte, nos hemos enterado de que la actitud de mucha gente frente a los judíos ha dado un vuelco. Nos han dicho que hay brotes de antisemitismo en círculos en los que antes eso era impensable. Este hecho, continúe, profe. Este hecho nos ha afectado muchísimo a todos. La causa del odio hacia los judíos es comprensible, a veces hasta humana, pero no es buena. Los cristianos les echan en cara a los judíos que se van de la lengua con los alemanes, que delatan a quienes los protegieron, que por culpa de los judíos muchos cristianos corren la misma suerte y sufren los mismos horribles castigos que tantos otros. Todo esto es cierto, pero como pasa con todo, tienen que mirar también la otra cara de la moneda. ¿Actuarían los cristianos de otro modo si estuvieran en nuestro lugar? ¿Puede una persona, sin importar si es cristiano o judío, mantener su silencio ante los métodos alemanes? Todos saben que es casi imposible. Entonces, ¿por qué les piden lo imposible a los judíos? Interrumpo para recordar que en este momento ya es una mujer de 15 años. Y miren la profundidad de su reflexión. Lo que yo te decía al principio, la premonición de una niña con lo que va a acontecer tiempo después. Y la conciencia, la madurez, la reflexión. Ella incluso en alguna de sus notas dice, me encantaría de pronto la historia o la filosofía, ¿no? Seré que tendré la capacidad de ser filósofa. Ahora, pero esa reflexión. El otro diálogo interesante, Rafa, es si en ese momento, que todavía no se hablaba de resiliencia. No. Este es un acto de resiliencia, Rafa. Sí. O yo no sé cómo lo interpretes tú. Es un acto de supervivencia y de resistencia, sí. Yo digo que la resiliencia es una expresión de la resistencia. De la resistencia. Correcto. A esto. Obvio. A esto que acabamos de leer, ¿no? Y a los actos barbáricos del momento. Sí. Lo que hoy en día hacemos frente a esa ultraderecha de la que tú hablas, a esa visión ultraconservadora de la que tú hablas, ahí se está moviendo una mujer que tenía una posición crítica y fuerte a lo que había vivido y a lo que iba a vivir el mundo. Ubicada en el mundo. Claro. Sigamos, porque muy bien el día elegido. En círculos de la resistencia se murmura, miren, en círculos de la resistencia se murmura que los judíos alemanes emigrados en su momento a Holanda, como ellos, como sus abuelos y sus padres, y que ahora se encuentran en Polonia, no podrán volver a Holanda. Aquí tenían derecho de asilo, pero cuando ya no esté Hitler, deberán volver a Alemania. Hago otro paréntesis. Nunca nos hemos preguntado qué pasó con los judíos cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en esos meses inmediatamente después de que efectivamente los aliados logran liberar a Alemania? Pues quiero decirles que no le fue bien a los judíos. Cuando uno lee la historia jamás contada de Oliver Stone, y nos cuenta qué ocurrió, y cuando uno ve el mismo especial, está en Netflix, de la Segunda Guerra Mundial, y muestran esos momentos de la posguerra, la gente, bastante insolidaria, bastante, o sea, la semilla había quedado sembrada en la mente, porque los judíos, fíjense, nadie los quería recibir, y por eso hubo que inventarse un estado para mandarlos lo más pronto posible allá a todos, porque efectivamente en Europa los judíos no eran bien queridos. Hecho ese paréntesis, dice, oyendo estas cosas, dice Ana, se pregunta, ¿no es lógico que uno se pregunte por qué se está librando esta guerra tan larga y difícil? ¿Acaso no oímos siempre que todos juntos luchamos por la libertad, la verdad y la justicia?
Y si en plena lucha ya empieza a haber discordia, otra vez el judío vale menos que otro. Ay, es triste, muy triste, que por enésima vez se confirme la vieja sentencia de que lo que hace un cristiano es responsabilidad suya, pero lo que hace un judío es responsabilidad de todos los judíos. Sinceramente, no me cabe en la cabeza que los holandeses, un pueblo tan bondadoso, honrado y recto, opinen así sobre nosotros, opinen así sobre el pueblo más oprimido, desdichado y lastimero de todos los pueblos, tal vez del mundo entero. Solo espero una cosa, que ese odio a los judíos sea pasajero, que los holandeses en algún momento demuestren ser lo que son en realidad, que no vacilen en su sentimiento de justicia, ni ahora ni nunca, porque esto de ahora es injusto. Y si estas cosas horribles de verdad se hicieran realidad, el pobre resto de judíos que queda deberá abandonar Holanda. También nosotros debemos liar nuestros bártulos y seguir nuestro camino, dejar atrás ese hermoso país que nos ofreció cobijo tan cordialmente y que ahora nos vuelve la espalda. Amo a Holanda. En algún momento he tenido la esperanza de que a mí, desterrada, pudiera servirme de patria, y aún conservo esa esperanza. Tú, M. Frank. El diario está dirigido a Kitty, porque es que cuando uno lee, muy bien elegido el texto, Mónica, porque cuando uno comienza a leer el texto ya dice miércoles, empiezo a escribir esta cosa, pero como que no siento a quién se la escribo, y se inventa una amiga, una amiga imaginaria, que se llama Kitty. Ander Vallejo, ¿cómo que se llama la película donde el colegio gana un premio Ana Frank de unos negros en Estados Unidos? Y no me acuerdo. Yo no sé tampoco. No, es más, ni siquiera es una película donde un colegio hace un trabajo hermosísimo por convivencia, por derechos humanos, por todo. Y el premio es conocer a Ana Frank, y Ana Frank viene a visitarlo a los Estados Unidos. No es Ana Frank, maestro, pero sí se trata de sobrevivientes, se llama Escritores de la Libertad. La película se llama Escritores de la Libertad, y es una maestra que en un high school encuentra una situación difícil. ¿La de Hilary Swank? De violencia y de todo eso. Y se crea un proyecto de lectura y de escritura. Ya sé cuál es. Y son sobrevivientes de el Holocausto. Ana Frank no pudo haber venido, a menos que haya sido en tabla de Ouija, porque recordemos que ella tuvo un final que ya más adelante contaremos. Entonces, miren lo que ya hay, una niña que a los 13 llega en una situación, ya a los 15 está escribiendo, el texto que eligió Mónica es de los últimos. Yo quería recomendarles dos a los lectores. El martes 7 de marzo de 1944 ella hace un recuento de lo que ha tenido que vivir durante el encierro. Es un recuento muy interesante, es un resumen de esa primera etapa antes de que salieran. Los atrapan el 10 de agosto, o sea, la lee el martes 7 de marzo, casi unos 5, 6, 7 meses antes de que termine el proceso. Y miren lo que dice ese martes 7 de marzo. Empieza diciendo: querida Kitty, cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942, todo me parece tan irreal. Esa vida de gloria la vivía una Ana Frank muy distinta de la Ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa. Una vida de gloria, eso es lo que era. Un admirador en cada esquina, una veintena de amigas y conocidas, la favorita de la mayoría de los profesores, consentida por papá y mamá, muchas golosinas, dinero suficiente. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, seguro que te preguntarás cómo hice para ganarme la simpatía de toda esa gente. Dice Peter que por mi encanto personal, pero eso no es del todo cierto. A todos los profesores les gustaba y les divertían mis respuestas ingeniosas, mis ocurrencias, mi cara sonriente y mi ojo crítico. Ya a los 13 años sus maestros le reconocían eso. No había más. Era terriblemente coquetona y divertida. Además, tenía algunas ventajas por las que me ganaba el favor de los que me rodeaban. Mi esmero, mi sinceridad, mi generosidad. Nunca le habría negado a nadie nada, fuera quien fuera, que en clase copiara de mí,
repartía golosinas a manos llenas y nunca se me subían los humos. Bueno, eso debe ser una traducción española. ¿No me habré vuelto temeraria después de tanta admiración? Es una suerte que en medio de todo aquello, en el punto culminante de la fiesta, volviera de repente a la realidad, y ha tenido que pasar más de un año para que me diera cuenta de que ya nadie me demuestra su admiración. ¿Cómo me veía en el colegio? Como la que dirigía las bromas y los chistes, siempre haciendo la gallito y nunca de mal humor o lloriqueando. No era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en bici o cubrirme de atenciones. Veo a esa Ana Frank como una niña graciosa, divertida, pero superficial, que no tiene nada que ver conmigo, la de ahora. ¿Qué es lo que ha dicho Peter de mí? Siempre que te veía estabas rodeada de 2 o más chicos y un grupo de chicas. Siempre te reías y eras el centro de atención. Tenía razón. ¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank? Ya sé que he conservado mi sonrisa y mi manera de responder y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente e incluso lo hago mejor que antes y que sigo coqueteando y sigo divertida cuando quiero. Ahí está el quid de la cuestión. Una noche, un par de días, una semana, me gustaría volver a vivir así, aparentemente despreocupada y alegre, pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante le estaría enormemente agradecida. No quiero admiradores sino amigos, no quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter. Sé muy bien que en este caso el círculo de personas en torno a mí se reduciría bastante, pero ¿qué importaría que no me quedaran sino unas pocas personas? Pocas, pero sinceras. Pese a todo, en 1942 tampoco era enteramente feliz. A menudo me sentía abandonada, pero como estaba ocupada de la mañana a la noche, no me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía, intentando consciente o inconscientemente ahuyentar con bromas el vacío. Ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que al menos una fase ha concluido irreversiblemente, la edad escolar, tan libre de preocupaciones y problemas que nunca volverá. Ya ni siquiera la he hecho en falta, la he superado. Ya no puedo hacer solamente tonterías. Una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad. Veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944 como bajo una lupa muy potente. Fíjense que una niña está diciendo que se siente abandonada. Muchos niños de nuestro tiempo y de nuestra época también pueden llegar a sentirse abandonados. Miren el tono, ¿lo sintieron? Andrés, sí, ¿lo sintió? O sea, ¿sí ve por cómo eso le quería hacer una pregunta. Usted ha dicho, este texto nos puede servir mucho a los adolescentes, al adolescente que lo está leyendo. ¿Por qué? Por esa empatía inmediata que va a despertar, por la madurez que uno ve evidente a lo largo del libro. ¿Por qué más para los adolescentes debe ser ideal este texto? Bueno, porque es que está mostrando lo que yo creo que pocas veces nosotros hemos escuchado en la literatura. Uh-huh. Y es el punto de vista de lo que está viviendo en todas las dimensiones de la vida un ser humano de esa edad. O sea, hoy, ¿qué texto, no? ¿Qué texto de literatura infantil? Recuerdo Corazón, por ejemplo, es un diario que escribe un niño en Italia, muy bonito, Edmundo Amicis escribe ese texto, pero es el punto de vista de un niño viviendo su niñez. ¿Qué otro libro? Bueno, los que han tratado de escribir ahora adultos, hablando de adolescentes, como por ejemplo la historia que también va a la casa de Ana Frank, que se llama Bajo una misma estrella, ¿no? Este bestseller contemporáneo que termina su relato, además que es emocionante porque los dos protagonistas de Bajo una misma estrella terminan dándose un beso en el lugar donde probablemente Peter y Ana también se dieron besos, ¿cierto? El beso que se espera durante toda la novela de Bajo una misma estrella se lo dan allá, en ese lugar, pues cargado de tanta cosa. Es el descubrimiento de eso, del erotismo, de la sensualidad. Como una niña de 12, 13 años empieza a hacerse la pregunta de, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo será un beso? Recuerdo que me daban un beso en la mejilla, decía, en el colegio y tal, pero Peter,
Peter me dio un beso ayer en la mejilla y yo quería que durara. ¿Será que se va a repetir? Me siento ansiosa, deseosa, quiero que pase la noche, me siento ardor. O sea, entonces el adolescente, ¿qué va a sentir? Su conflicto con los padres, la descripción. Bueno, sabemos que los adolescentes tienen esa capacidad de la ironía y del sarcasmo y de la palabra precisa para derrumbar y provocar al mayor, ¿cierto? Sí. Ana lo tiene. Y entonces la descripción que hace de las personas con las que ella termina encerrada con esos 8, la descripción que hace de su mamá, de la señora Van Damme, del señor Van Damme, de quien viene a compartir, habían 7 y entre ellos dicen aquí cabe una persona más, a quien llamamos más, y deciden llamar a un odontólogo que es identificado como Dussel, pero se llama Fritz Pfeiffer, ¿cierto? Y entonces ella empieza a hacer una descripción, eso, irónica, burlona, de esos personajes. Y bueno, algo que nos inquieta, y los que hemos sido profesores o los que son padres, es ese sarcasmo y ese poder de ironía que tienen los hijos cuando crecen, y decir la verdad. Y cuando digo sarcasmo estoy hablando de lo peor, porque desnudan, descuerizan al papá. Prepárese con esa chiquita que le está creyendo. Ya sabe, profe, ya sabe. Porque descuerizan al padre. Entonces mira, va a encontrar mucho de eso. Y mira, dice frases como me sentía abandonada. ¿Cuántos adolescentes o chicos de 12 o 13 años que se la pasan en sus apartamentos en las tardes, o cuando lean esta reflexión que ella está haciendo a la pueden llegar a decir, miércoles, yo también lo tengo todo? Ojo, ella dice, era aparentemente feliz, pero no sabía que en el fondo estaba abandonada. Entonces es una reflexión muy interesante. ¿Cuánto nos queda, Andrés? Pues tenemos que mandar el himno y viene otro invitado, pero tiene una duda. Digamos, usted dice pilas con Arminio, pilas Mónica, que son padres. Yo creo que yo no soy padre, pero siento como ese miedo de que uno diga, oiga, le puedo dar un texto de una niña en medio de la Segunda Guerra Mundial con todo lo que va a vivir. Si están listos para esto, ¿no es mejor que lean otra cosa? ¿Cuál debe ser como ese criterio que deben tener los padres? Uno, para recomendar libros, o para que ellos los escojan y respetarlo. ¿Hay que poner límites? ¿No hay que poner límites? No, ¿qué hay que hacer ahí para que los muchachos, estimularlos para que lean? Pienso en este momento, no sé si vieron el documental de Jesús Abad Colorado. Sí, señor. Pienso en este momento en la niña de la gallina, de la guerrilla, por ejemplo, o pienso en la niña que coloca el ojo en la ventana, o pienso Jesús Abad, tuve la oportunidad de escucharlo, fue a la universidad en la que trabajo ahora, nos regaló una conferencia de 3 horas, estaba programada para una, pero su generosidad es tan grande y tiene tantas historias, y nos mostró otras historias de otros jóvenes. Y yo, releyendo a Ana Frank, decía, si tú le entregas un libro a un niño que estaba en el conflicto armado en Colombia como va a sentirse como igual de orientado, de identificado, porque es que está viendo desde la ventana, primero está viendo en su entorno inmediato lo que produce la persecución, la intolerancia, el irrespeto a su condición, en este caso religiosa, en el caso de ellos la que sea, y en segunda medida está viendo desde una ventana lo que está sucediendo, como esa niña del ojito por la ventana, de la famosa foto y conmovedora foto de Jesús. Entonces uno dice, mira, si hay niños que están preparados para entender este libro, son los niños de Colombia, y sobre todo de esa región donde la gente votó sí por el plebiscito de la paz. Tal vez a la gente de Pereira, de Medellín y de esos lugares de centro que votaron por el no, que han vivido bien, que lo han tenido todo, les hizo falta leer Ana Frank para comprender un poco lo que allí se vive. Podemos hacer una pequeña pausa, pequeñita, simplemente 2 minutos. Ya regresamos. Perfecto, continuamos en Amantes del Círculo Polar y ya tenemos de nuevo a nuestro profesor invitado Rafael, y estábamos hablando entonces un poco, creo que con mi pregunta era como la condescendencia que se tiene con los adolescentes, y creo que es lo que resaltaba aquí mucho Ana Frank, no hay que tenerla, entre más libros quieran leer, mejor, y temas llamativos como no tengamos miedo, o sea, esto
chévere que lo lean los muchachos. ¿Sabes qué me llamó la atención en esta pasada feria del libro? Vi a mucho adolescente con el texto de Ana Frank y me confundía con el color amarillo, porque el mundo de Sofía tiene esa misma tapa. Sí. Yo y miércoles están leyendo al mundo de Sofía, no, era el texto de Ana Frank. Vi a mucho joven dentro de la camiseta con el monicongo, con el afiche, con el cartel, ahí iba el librito de Ana Frank. Esa es una muestra que al menos las instituciones educativas le están diciendo, mira, ahí hay una historia a ustedes muchachitos, niñitos, que les conviene saber qué pasó con Ana Frank. Claro, y además que relata, digamos, como ya lo dijimos, el itinerario de la guerra. Quienes hemos visto, por ejemplo, Dunkerque, quienes vimos a Churchill el año pasado, quienes vimos la que hizo, este señor que salvó un montón de judíos, la lista de Schindler, sí. ¿Cierto? Quienes hemos visto toda esa filmografía que ha tratado un poco de recuperar, el hijo de Saúl, digamos que, nos remite a los últimos días de Ana, porque Ana termina en un campo de concentración de Auschwitz, uno de los que están ahí cerca, se llama el campo Bergen-Belsen. Entonces cuando uno ve el hijo de Saúl, es decir, en este momento se pueden establecer muchas relaciones intertextuales que pueden ayudar a los chicos a comprender de cuál era la magnitud. Fíjense que en el texto que leyó Mónica terminaba agradeciendo lo que Inglaterra estaba haciendo. Ya había ocurrido el día D, ellos ya sabían que el día D había ocurrido y que estaba pasando la recuperación del territorio de esta zona. Ya sabían que Mussolini había terminado retirándose y que el rey de Italia había retomado el control. Ya sabían que incluso Churchill había estado paseando por París, pues lo habían escuchado, ¿cierto? En ese momento en el que Mónica lee lo que leyó, y fíjense la reflexión que ella hace. Entonces uno dice, ahorita una persona que quiera trabajar este libro realmente tiene unos recursos para crear relaciones intertextuales con el cine maravillosas, porque entonces muestra una filmografía que va a permitir hasta Los Bastardos. Cuando uno ve, puede uno poner a ver Los Malditos. Y ahí sí hay un cambio de historia, sí, chévere, pero entonces tenemos la gran oportunidad de contar desde ella explica la guerra con lo que va pasando con la guerra como si fuera una reportera de Reporteritos en Acción. No sé si te acuerdas que cuando éramos niños en uno de los primeros programas infantiles que hubo fue Reporteritos en Acción, sí. ¿Cierto? Era una reporterita en acción que iba contando día a día. Además, como mantenían un contacto con sus cuidanderos, ellos les iban contando lo que pasaba en la calle. Los cupones se extinguían. Empezaron con una muy buena despensa, ¿cierto? Pero poco a poco y a medida que iba pasando la guerra tuvieron dificultades hasta que tuvieron que comer. Ella decía, yo antes no me comería estas hortalizas, en una época solo tuvieron fresas, y entonces las fresas al desayuno, fresas en mermelada, como cuando uno las cocina con azúcar y conservas de fresas, y entonces entonces uno dice, esa perspectiva que ella va contando de todas las necesidades que están viendo y que están pasando, pues permite ubicar un poco a estos jóvenes. Me parece un excelente mapa. Yo creo que muchos llegaron a Ana Frank, estos jóvenes llegaron fue a través de Bajo una misma estrella, ¿saben? Yo también creo, porque eso es un libro adolescente increíble. Mi hipótesis es que esa fiebre que viste en la Feria del Libro Armenio tal vez tiene su explicación en este relato, porque ese lugar de ir a ese sitio se convierte en un símbolo muy fuerte para esos dos protagonistas de esa novela. Rafa, yo creo que esta invitación tuya es una provocación. Mucha provocación. Gracias por haber venido, Rafa, y creo que es una provocación abierta, a distancia, Rafa. Pero no quiero ser así, pero creo que la provocación es más de Mónica. Perdóneme, Rafa, me perdona, pero es Mónica. No, me refiero. Provocación. No, estoy hablando de Ana Frank, profesor, por favor. Me refiero que más de uno, escuchando tu relato, tu narración,
va a querer adentrarse en esas minuciosidades que tiene el texto. Pero saben que contaron mucho. Claro. Yo que no lo he leído, sentí que contaron mucho. Estamos de spoilers. Sí, creo que estuvieron pero demasiados. No, creo que no. Quien haya leído sabe que hemos contado son pequeños detalles que en el contexto que se va dando nos ayudan a una mejor lectura y que ayudan a coger el libro, Rafa. Claro. Ayudan a coger el libro, por eso te digo, es un acto provocador lo que hemos hecho hoy. Nosotros queremos derrotar la pobreza espiritual desde el libro. Así es. Queremos derrotar la flojera espiritual desde el libro. Digo, espiritual desde el conocimiento, desde la mirada metafísica. Desde ahí queremos derrotar la pobreza, la negligencia, porque yo creo que se necesita una manera de liberarnos bajo ese concepto de la resistencia, al menos cogiendo el texto de Ana Frank. Es el poder del libro. Correcto. Eso es un homenaje muy bello. En el contenido del libro de Ana Frank es un homenaje al libro maravilloso, porque ella dice, si no fuera por la lectura, si no fuera por esos libros, si no fuera porque además siguen sus estudios de inglés, de francés, bueno, pero ella dice, si no fuera por estos libros yo no haría. Quisiera terminar con 3 cosas. Primero tenemos que hacerle un homenaje. ¿Sí? Perdón, antes de seguir. Yo no sé por qué Arminio lo despidió, pero tenemos acá, estamos emocionados. Y bueno, cerrar el micrófono, Arminio. Pero es que esto tiene tantos elementos de análisis que no sé, pues contando con su aval Vallejo y con el del profe, por supuesto. Pero el del profe Rafael, no de Arminio, sino de Arminio. Se aguante una segunda parte, porque... No, mentira, sumémosle Arminio. ¿Aguanta segunda parte? Sí, yo creo ¿Se que aguanta? sí. ¿Se aguanta? ¿Aguanta? Para que no lo... palabras. Sí. No, entonces hagamos segunda parte, pero me gusta mucho me eso. Un montón de palabras. ¿Cuándo puede venir? Yo creo que dentro de 8 días. Claro, sí, claro. claro. Desde el clásico lo hacemos claro. en la segunda parte. Profe, pero también hay algo bonito en pues podemos ponerlo como un libro epistolar, o sea, son cartas, pero este es un diario. ¿No cuenta como libro epistolar? No cuenta. No cuenta, aunque el recurso que ella se inventa es como si fuera una carta. Sí. Y lo digo porque también hay un homenaje, además de la lectura, es a escribir, que también es muy bello en un texto como esto. No, y dentro de 8 días, qué bueno hablar también del diario como expresión de literatura, de la importancia que tiene, no sé cuántos llevan hoy en día diarios, pero hubo una época en que para la mujer, sagrado, se regalaba. Sobre todo para la mujer, imagínense, pues los hombres tenían diarios de viajes pero este concepto de diario íntimo, en la que la mujer podía expresar sus asuntos, bueno, está reivindicado por esta recuperación después de estos 70 años. Obvio. Además, podríamos hacer también ese ejemplo del diario que llevaron las mujeres en el siglo pasado, que todos los días apuntaban, hoy me vi con él, me dejó para la esquina, chévere. Además, un texto de literatura, para mí, que no pierde vigencia. No. Listo. Rafa, gracias, Rafa. Bueno, mientras haya neofascismos en el mundo, este libro seguirá vigente. Lo espero el próximo jueves. Aquí estaré, muchas gracias por la invitación. A usted, Rafa. Y espero que en agosto pueda respirar. Por supuesto que sí. Saludos a todos los amigos y amigas que convoqué a que nos escucharan, a mis estudiantes. Muy amables. Escuchas La U de Estéreo.